El proceso más importante siempre será entender el método y el concepto que se utiliza para la construcción de los personajes de un artista maravilloso como Akira Toriyama. En este caso vamos a empezar a partir de un círculo. Yo tengo un predibujo hecho a partir de una plantilla. Pueden utilizar cualquier tipo de plantilla o pueden hacerlo a mano alzada. El asunto es que la base siempre quede lo más circular posible. Luego la vamos a dividir en dos verticalmente. Este eje de simetría va a ser muy importante porque en este tipo de personajes la similitud entre izquierda y derecha es muy importante. Dividimos horizontalmente también en la mitad y esta parte del círculo también la dividimos en dos partes iguales. Luego trazamos la base del círculo y repetimos una de las mitades hacia abajo para tener una referencia en torno a la altura ideal del mentón. La finalización de la mandíbula o mentón variará dependiendo del personaje. Desde este punto hacia abajo vamos a trazar un poco la indicación de la mejilla y luego lo uniremos en este punto. Sin embargo, si el personaje tiene mentón con forma puntuda, lo dejaremos en forma de V, o de lo contrario, como en este caso, cortaremos esa punta dejando dos espacios antes de la línea final, de esta manera. Podemos tomar otros puntos de referencia teniendo en cuenta este elemento que será la mejilla, siempre hacia afuera. Trazamos esta mitad más o menos y esta mitad, y eso me va a permitir construir posteriormente un rostro un poco menos cuadrado o menos anguloso. Eso dependerá del personaje que vayamos a representar. Seguiremos entonces tomando puntos de referencia. Ahora vamos a terminar de dividir verticalmente la cabeza de esta forma para poder establecer después otros puntos. Hacemos un par de líneas para indicar el cuello, teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes son muy robustos, y ahora trabajaremos la parte expresiva. Esta parte estará ubicada siempre entre la mitad del círculo y la base del mentón. Aquí vamos a colocar siempre ojos, nariz y boca, literalmente en todos los personajes. Trabajaremos mitades verticales para establecer un punto de referencia de los elementos emocionales, es decir, la boca y los ojos. Esta estructura me garantiza proporción y ubicación. Fíjense que en estos rectangulitos tengo el espacio para colocar los ojos, guardando las distancias correctas y generándome un espacio en donde la proporción será lo más importante. Dos truquitos acá bien interesantes. Esta distancia la vamos a mantener siempre y nos va a permitir establecer la referencia en los ojos, y para encontrar el ángulo de las cejas vamos a utilizar este pequeño triángulo o esta incidencia entre la altura de los ojos. Más o menos en la mitad inferior hasta la parte superior del rectángulo trazaremos la proyección de las cejas, que siempre son muy gruesas pero no sobrepasan la altura, fíjense, de nuestro rectángulo de referencia. La forma interna de los ojos se basan normalmente en rectángulos, en este caso un rectángulo corto que vamos a unir con los elementos de referencia de la ceja de esta manera. También podemos hacerlo con un rectángulo alto, sobre todo en personajes como Gohan, por ejemplo, o Goten en su etapa infantil. Vamos a ir colocando los detalles y los elementos más característicos y vamos a mantener siempre estas distancias. La altura entre el ojo y la base del círculo será la posición ideal de la nariz. Y la distancia entre la nariz y el mentón, justamente en la mitad, será la posición en descanso de la boca. Sin embargo, la lanzaremos un poco hacia arriba, la línea de la boca, cuando el personaje esté enfurecido o necesitemos que se vea de mal genio. La elongación de la boca y la nariz nunca superarán el espacio entre los ojos, salvo que el personaje esté gritando o generando una expresión exagerada. La línea de la boca siempre será el punto en donde se encuentran los maxilares, es decir, la curvatura de la mandíbula. Hasta acá siempre estará este punto. Es una línea de referencia importantísima en la construcción de estos personajes. La segunda forma característica para la construcción de los ojos es un rectángulo, pero esta vez no cerrado sino bastante abierto. Esta forma nos permite trabajar más o menos los mismos esquemas de referencia, pero jugamos con elementos expresivos un poco más amplios, un ojo bastante más amplio y normalmente más redondeado. En este caso solamente lo vamos a mantener de esta forma porque es una referencia. En las aplicaciones prácticas más adelante en esta sesión nos daremos cuenta un poco de cómo cambiamos estas aplicaciones. Utilizamos el ojo que ya habíamos realizado como una referencia para estructurar alturas y posiciones y vamos colocando como esos elementos o aspectos tan característicos. Vamos a determinar, por ejemplo, las cejas, esta vez empezando no como una recta sino como una punta en la parte inicial del ojo y finalizando de forma muy gruesa en la parte superior. Aquí en este punto empezamos en forma de flecha. Lo usan mucho, sobre todo en personajes femeninos. Ahora vamos a ubicar las orejas, vamos a ubicar más o menos esta altura, la posición casi que de la base de los ojos hasta un poquito más arriba de las cejas, en este caso hasta la mitad del círculo inicial. Ahí vamos a colocar los pabellones de los oídos. Este es otro de los aspectos diferenciales en la construcción corporal de Toriyama. Esta distancia es muy importante
y siempre se vincula con la mandíbula. La mitad del oído más o menos es la que encaja con la mandíbula del personaje. De ahí sale la estructura normalmente de la musculatura del cuello. Hacemos lo propio al otro lado, aunque se vea un poco distinto porque utilizamos una estructura diferente para construir el ojo. Sin embargo, los pabellones de los oídos se mantienen de esta forma. La diferencia con la estructura femenina es que son un poco más redondos, sin embargo se mantiene la altura. Ahora veamos un poco la configuración del cabello. En el caso masculino siempre es una prolongación de la mandíbula hacia arriba de esta manera, y en el caso femenino, que veremos más adelante, es un elemento redondeado, como una cobertura que se le hace a la cabeza de forma circular. Vamos a colocar ahora un elemento de referencia. En este caso voy a colocar las líneas del cuello, la estructura del pecho, que es como muy característica, las bases trapezoidales de la espalda también, que son las que marcan normalmente la robustez del personaje. Siempre se proyectan a partir del círculo inicial, guardando unas reglas que le permiten mantener las mismas esencias a todos los personajes. Siempre es la misma distancia entre los laterales y la parte superior del cabello, del inicio del cabello. Para saber hasta dónde debemos hacerlo, simplemente tomamos una mitad de la cabeza y la prolongamos hacia los costados de los oídos. De esta manera, esta es la distancia ideal para la proyección del cabello de los personajes, y que ayuda a estandarizar y a mantener como un modelo en donde siempre se va a repetir, cambiando un poco la forma de los mechones con el fin de dar la ilusión de un peinado diferente o una estructura de personalidad distinta, sobre todo cuando hay conversiones o transformaciones. Aquí vamos a colocar un poco la forma de la incorporación del cabello al cráneo, y es importante entender que en este caso la frente de los personajes es bastante grande, bastante amplia, y normalmente se extiende casi que a una mitad de la cabeza. Es decir, tomamos este punto de referencia de la cabeza, vamos a dividir esta distancia en la mitad y esto en la mitad, y esta será la distancia ideal de la frente. Hasta aquí llegará la frente de los personajes normalmente. Desde aquí, por supuesto, sacaremos el cuero cabelludo, prolongaremos las líneas del cabello hacia la parte superior a medida que vamos desarrollando y estableciendo la personalidad de cada uno de los miembros de la historia. Hay personajes que tienen unas formas diferentes en el cabello, sin embargo la distancia y el grosor o la amplitud del cabello hacia los costados se mantiene. Por ejemplo, en el caso de Goku, en el caso de Goten, en el caso de Gohan cuando son pequeños, y la mayoría de los niños de la historia tienen unas formas redondeadas por encima del cráneo. Peinados redondeados que mantienen una proporción bien interesante en la cabeza. Esta distancia se mide de la misma forma, es decir, tomamos este espacio y lo trasladamos hacia este punto. De esa forma mantenemos un gran control en la proporción y sobre todo en la repetición de los personajes a lo largo de la historia. Repetimos el mismo proceso en el costado contrario, donde nos falta al lado de la oreja. Colocamos entonces esta distancia hasta acá como una medición, y entonces simplemente repetimos el procedimiento. Esto se vuelve un proceso mecánico a medida que vamos tomando seguridad y a medida que vamos conociendo los personajes, al punto que en determinado momento será, digamos, innecesaria la medición y lo podremos hacer de una forma un poco más mecánica. Colocamos algunas líneas más de incidencia y ahora simplemente vamos a rectificar las líneas constructivas. Este primer proceso es simplemente una explicación general en torno a la forma en que vamos a abordar el método constructivo y los elementos más importantes para la representación de los personajes, de acuerdo a lo que estableció para ellos Toriyama Sensei. Ahora lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión es empezar a desarrollar de una forma muy respetuosa y muy cercana los diferentes personajes que tenemos para este ejercicio. Vamos a tomar algunos y vamos a desarrollar entonces de una forma técnica y profesional su representación. Un detalle adicional: es importante entender que todo este desarrollo está enfocado en una línea muy fuerte de entintado y en un contorno muy bien definido, es decir, el contorno será extremadamente importante para la determinación de los diferentes personajes en este contexto, teniendo en cuenta que el manga original siempre se pensó para ser trabajado a partir no solamente del blanco y negro, sino evitar al máximo las tramas para abaratar los costos. Vamos entonces con el primer ejercicio de aplicación. Vamos a dibujar a Gohan en su versión Super Saiyajin, y para eso utilizaremos los tres elementos procesuales normal: lápiz rojo para la estructura, lápiz azul para la definición y lápiz negro para la finalización. Esta primera etapa seguramente se va a ver muy tenue, pero vamos a hacerlo de forma profesional. Eso quiere decir que la primera línea, la estructura que vamos a hacer en rojo, siempre será muy tenue. Empezaremos entonces por un círculo de base a partir de un eje de simetría o una línea vertical. Este circulito, por supuesto, debemos intentar que sea lo más perfecto posible, lo más redondo posible.
Esta línea tiene esa función, debe ser casi que invisible más adelante. Trazamos la mitad inferior del círculo, la base del círculo, que me permitirá establecer la altura del mentón, que será aquí. Ahora comenzamos a construir las mejillas. Desde el centro del círculo hasta la base del círculo trabajamos las líneas de incidencia y luego las uniremos hacia la línea de simetría, hacia la línea vertical. Esta primera estructura pues me permite tener como un contexto de la cabeza, ya comienza a verse un poco más fácilmente. Y mitad vertical para estructurar el ancho y el grosor del cuello, siempre muy robusto. Y ahora vamos a empezar a pensar en los elementos expresivos. Vamos a trabajar de una vez, siempre de forma simultánea, todo el cuerpo del personaje. Vamos a establecer un poco el pecho, posteriormente haremos las líneas de los hombros. En este caso voy a empezar a partir de los oídos. Desde la mitad, acuérdense que tenemos como estos puntos de referencia que habíamos hablado hace un momento. Vamos a empezar a proyectar la forma de los oídos, bastante grandecitos, bastante elongaditos de esta forma. Después los iremos depurando, la idea es que queden muy similares. Eso me permite establecer con la base del oído la forma del ojo, fíjense, desde aquí hasta acá, porque quiero que mi personaje tenga una mirada muy retadora, muy fuerte. Comienzo a proyectar la forma de las cejas, bastante gruesitas, bastante rápido porque estamos como explorando un poco la forma. Fíjense que el lápiz tiene la punta roma, es decir, no está tan afilado porque la idea es que no deje una huella tan marcada sobre el papel. Voy a repetir el mismo procedimiento al otro costado, marco las cejas para que queden bastante gruesitas, bastante parecidas, más o menos a la misma altura. Fíjense que vamos como transportando las líneas poco a poco a medida que vamos generando la estructura. La forma de la cabeza de por sí ya nos muestra casi que el personaje, así que va a ser muy sencillo establecerlo. Voy a dejar un poquito más cerrado un ojo que el otro y voy a ir generando estas lineecitas. Voy a colocar la forma de la pupila, que es muy sencilla, solamente medio circulito a cada lado, más o menos a la misma distancia. Ahora vamos a establecer la nariz. En este punto voy a establecer la nariz del personaje, no voy a hacer pabellones ni nada por ahora, solamente la estructura. Esta distancia será la de la boca. Dijimos que si la pegábamos un poquito a la nariz o la hacíamos hacia arriba, pues tendríamos una expresión bastante más fiera. Como ya tengo la estructura, voy a cambiar de lápiz al azul y eso va a ayudar un poquito más al registro de la cámara y para que podamos ver el proceso. Entonces voy a empezar a definir y a determinar los aspectos más importantes del personaje. En este caso toda la potencia expresiva está en los ojos, así que me voy a enfocar en que queden muy bien detallados, en que queden muy bien armonizados y que siempre tengan el punto de mayor atención. Voy a empezar a determinar algunas de las líneas que voy a usar más adelante para los detalles en los pabellones de las orejas. En ambos casos voy a ir trabajando simultáneamente, no me gusta dejarlos al azar. Luego voy a empezar a trabajar las cejas completamente, el otro ojo para que nos queden parejitos. No demasiados detalles porque eso lo vamos a hacer con el color negro. Antes de hacer el cabello voy a determinar un poco la estructura del cuerpo. En este caso voy a determinar las líneas de los hombros, un poquito el kimono, el pecho, las líneas del cuello, buscando armonía e integralidad. La línea azul, al igual que la línea roja, deben hacerla sutilmente, no demasiado fuerte para que no tengan después problemas para eliminarla. La idea es que ustedes deben percibirla y entender las formas, determinar la iluminación, los detalles, la estructura, es decir, toda la parte del constructo de detalles, las mediciones y demás. Todo lo que faltó por concluir en la línea roja lo complementamos siempre con el azul. Voy a hacer lo mismo acá con el cabello. Recuerden que esta distancia y esta distancia deben ser iguales, así que voy a empezar a trabajar más o menos de forma simultánea los dos costados. En este caso voy a tomar el mentón como punto de referencia para proyectar los diferentes picos del peinado del personaje y eso me va a ayudar a tener un elemento o un punto de referencia general hacia dónde dirigir las líneas, y eso además nos va a ayudar a mantener una estructura de volumen en todo nuestro personaje. Fíjense que son solamente líneas, trazos abiertos que me permiten ir determinando la composición. Una vez determinado el exterior, me voy a enfocar en el interior. Entonces voy a vincular los mechones con el cráneo. Ya habíamos hablado de unas distancias hace un momento sobre la estructura de la frente, que siempre es una frente bastante amplia. Yo sé que se ve un poco tenue, pero es importante que entendamos que esto es importante para la limpieza del dibujo. Cuando vamos a trabajar para una editorial o vamos a trabajar para un estudio de animación, cada uno de estos detalles es importantísimo y cada color tiene un significado. No es el proceso para que sea visible, sino el proceso como un elemento fundamental en la construcción de los personajes. Aquí voy a hacer el mechón que es tan característico de Gohan, que sobrepone o se sobrepone mejor sobre una parte de su rostro y una parte, en este caso, de la ceja.
Recuerden que aquí no se vale inventar porque estamos intentando respetar el personaje original del autor. Ya no trabajaremos más con el lápiz azul, ya tengo toda la estructura, tengo todos los detalles y todos los elementos constructivos que me interesan, así que simplemente voy a limpiar ahora el dibujo con mi lápiz de color negro. En este caso voy a finalizar con un lápiz 6B porque no quiero que el tono sea negro al 100%, sino que sea un gris muy elevado, un gris muy oscuro. ¿Con qué fin? Pues que no luche o no combata el color con el entintado que finalizará el proceso. Además, no voy a colocar mis dedos tan cerca a la punta para que el color y el peso de mi mano no generen una presión demasiado elevada en la línea del lápiz y no genere tampoco, por supuesto, unas tonalidades demasiado oscuras. Voy a empezar a rescatar las zonas, esta vez de una forma un poco más fluida, un poco más rápida, aprovechándome del gesto de la mano con el fin de lograr que el dibujo no se vea tan plano ni tan mecánico. La idea en este caso es que se vea como un cel, es decir, como una celda, y de esa manera pues el dibujo siempre se va a ver como con estas características entre tenues y entre como muy etéreas, que le hace dar como una belleza bastante interesante a la imagen o a las resoluciones finales. Vamos a ir colocando los detalles, aquí simplemente vamos a ir afianzando todo lo que hicimos con las otras herramientas, con los otros colores. Aquí afianzamos un poco la mandíbula, siempre dependiendo del personaje, por supuesto, será un poco más angulosa o un poco más redondeada. Hacemos la forma de los oídos, esta vez mucho más delicados, mucho más trabajados, rescatando la línea. Observen cómo el dibujo comienza a verse muy limpio y eso es un poco lo que estamos buscando, que se sienta la esencia del personaje, que las herramientas tengan un límite y una expresión de acuerdo a sus características. No queremos que las líneas queden gruesas como si hubiéramos dibujado con un crayón o con un marcador gruesísimo, sino queremos que se sienta la esencia del trazo, el gesto y por supuesto la finalización en lápiz, que es un poco el objetivo de este dibujo inicial. Como siempre, la palabra mágica será control, que el dibujo salga como nosotros queremos y se desarrolle como nosotros queremos, y no que simplemente surjan imágenes al azar o que nos salga algo que después no vamos a poder controlar o repetir. Vamos a ir avanzando con los trazos. Fíjense cómo vamos haciendo como un proceso escalonado entre mechón y mechón para que se sienta que no es una masa, sino que cada uno de esos elementos se superpone al otro y va generando la ilusión de la cabellera y además la ilusión del peinado. Los trazos son rápidos, los trazos son largos, son seguros y de esa manera pues mantenemos un poquito la esencia de la estructura que estamos buscando. Mucho cuidado con manchar con el canto de la mano. Recuerden que el lápiz 6B tiene la mala costumbre de dejar bastante pigmento en el papel y si lo frotamos con la mano pues vamos a generar una mancha. Vamos avanzando simplemente con el lápiz, generando las líneas, construyendo las líneas. Este tipo de personajes tiene muchos ángulos y se construye a partir de muchas líneas rectas, así que aprovechense de eso, sobre todo para la construcción del cabello. Fíjense que procuramos que las líneas sean rectas, que se encuentran en determinados puntos y se convierten en ángulos. Aquí vamos a continuar un poco la frente del personaje de esta misma forma para que se vincule perfectamente. Se alcanza a ver muy bien el círculo rojo que habíamos hecho constructivo. Fíjense todo lo que surge a partir de esa figura mágica maravillosa, y sobre todo en este tipo de personajes que se nutre específicamente de las geometrías. Toriyama Akira era tal vez uno de los geómetras más importantes y sus construcciones siempre se basan en figuras geométricas que las suaviza y las manipula de una manera maravillosa para convertirlas en muchas cosas. Sobre todo en su etapa de Dr. Slump hace unas cosas increíbles a nivel de las geometrías. Hacemos unas arruguitas entre los ojos para enfatizar la expresión, algunas líneas alrededor del personaje. Recuerden que está en una transformación de Super Saiyajin. Eso quiere decir que el personaje está rodeado de luz. Por eso la estructura. Fíjense cómo logramos la expresión del personaje, que se vea brillante, que se vea etéreo, que se vea tenue, y eso simplemente con tres herramientas que son el lápiz rojo, el lápiz azul y por supuesto el lápiz negro. Por eso el lápiz 6B se utiliza en este tipo de desarrollos, para que la línea no sea tan negra ni tan enfática, y podemos rescatar perfectamente en este caso la ilusión de brillo y la ilusión de iluminación permanente a lo largo del personaje. Vamos a seguir haciendo los detalles. El cuello, vamos a colocar acá algunas líneas de incidencia, por ejemplo, de los músculos del cuello. Aquí la manzana dan un poquito, la línea del pecho, las líneas de los pectorales mayores, que son bastante enfáticas en todos los personajes de Toriyama Akira. Vamos a colocar acá
una parte del kimono de esta manera, rescatando detalles y haciendo que el dibujo sea bastante elaborado. Cada uno de los elementos que incorporan estos personajes es muy importante y a pesar de que son muy sencillos, son realmente muy sintéticos y muy expresivos y simbólicos cada uno de ellos. Vamos a colocar unas pequeñas sombras y fíjense que por más que hagamos mucha presión, el color se va a ver gris. Esa es la intención desde el principio y eso nos va a ayudar mucho a que se mantenga, reitero, la ilusión del brillo. Vamos a trabajar siempre desde nuestra mano más diestra hacia el otro costado para que no vayamos a manchar al cruzar la mano. Vamos a hacer acá un poquito más de fuerza, que quede un color plateadito bastante bonito, bastante interesante, y de esa manera avanzamos hasta obtener el resultado que estamos buscando. Vamos a hacer algunas líneas adicionales a lo largo del personaje para enfatizar la robustez, para enfatizar el fuego, para enfatizar un poco la expresión, y de esa manera entonces tendremos desarrollado el primer ejercicio de acercamiento a la forma de construcción de personajes de Toriyama Akira Sensei. Siguiendo esta misma estructura, vamos a enfocarnos en un segundo personaje, tal vez uno de mis favoritos, y vamos a empezar de la misma manera. Vamos a trabajar la estructura con un color rojo de una forma supremamente tenue y sutil, una estructura que sostenga a nuestro personaje pero que no sea demasiado incidente a la hora de la representación. Empezamos por supuesto un círculo, mitad vertical, mitad horizontal, mitad inferior, base del círculo y altura del mentón. Estos elementos los vamos a repetir siempre en todos los personajes que vayamos desarrollando, líneas laterales para construir el exterior de las mejillas y unimos de acuerdo a la forma del mentón del personaje. En este caso vamos a dibujar a Freezer y vamos a intentar que la arrogancia del personaje se sienta desde el principio en la construcción. Aquí voy trabajando muy rápido, simplemente colocando los elementos expresivos. Nuevamente, como antes, en este caso el personaje no tiene oídos, tiene como unos elementos, como unos cascos o unos audífonos, por decirlo de alguna manera, al lado de la cabeza, así que voy a ir colocándolos simplemente de forma de representación. Me gusta empezar por los oídos porque los oídos me dan muchos puntos de referencia para la construcción del personaje. Esta parte la voy a reservar. Recordemos que el personaje es calvo y tiene un casco encima, así que lo que voy a hacer es duplicar más o menos la altura de una de las mitades de la cabeza hacia arriba, de esta forma, para poder tener una altura adicional. La base de los cascos me da la altura ideal de la nariz y los ojos. En este caso el personaje no tiene cejas, así que me voy a enfocar específicamente desde el principio en la forma de los ojos. Les recuerdo que tenemos un video específico para la construcción de la cabeza y para los detalles constructivos. Todo esto que estoy haciendo ahora un poco más rápido que en el ejercicio anterior lo pueden encontrar en ese video. Voy a ubicar la nariz, bajo la nariz la línea de la boca, más o menos en la base del círculo. Ojo que este personaje tiene labios, así que voy a colocar inicialmente esta estructura y posteriormente con el lápiz azul o el rojo, en este caso voy a cambiar al lápiz azul de una vez. Y voy a empezar a determinar los diferentes detalles. Vamos a colocar los labios posteriormente. Vamos a colocar acá la doble línea de los ojos. Ojo porque los ojos tienen como una doble línea, como un pequeño contorno alrededor, sobre todo el párpado superior. En esta parte no lo voy a hacer, solamente en la parte superior, y eso me va a ayudar a que el personaje tenga como una visión bastante interesante. Fíjense que la proyección de los ojos, la proyección de la mirada es la que determina un poco la emocionalidad y la actitud del personaje. De esta manera vamos colocando, repitiendo un poco esta línea parecida hacia el otro lado, de esta forma, y vamos depurando también el tamaño del ojo, un poco la forma de la ceja. Este personaje no tiene cejas de pelo, es decir, solamente tiene como los sombreados sobre el casco. Vamos aquí a determinar un poco la línea de la boca hasta este punto, marcamos mejillas y vamos a determinar más o menos la forma de los labios de esta manera, tanto los superiores como los inferiores, como si fuera una geisha, de esta forma. Y vamos a colocar acá la forma de la mandíbula. Vamos a ir redondeando un poco las características del personaje y vamos a ir trabajando lentamente esta estructura, líneas entre los ojos para enfatizar la mirada bravía, la forma del mentón bastante recta, fíjense, mucho más recta que en el personaje anterior. Vamos a empezar a hacer como unas arruguitas para que estos pequeños audífonos se incorporen un poco mejor. Posteriormente le vamos a hacer como un sombreadito. Y aquí ya continuamos con la línea externa que habíamos trabajado para la cabeza. Recuerden que los ángulos de las mejillas o de la mandíbula o del maxilar inferior, como quieran llamarlo, siempre están alineados con la línea de la boca.
Eso les va a ayudar a mantener la proporción. Vamos a continuar de esta forma. Aquí algunos detallitos, después haremos sombras y haremos cosas que se vean un poco más tridimensionales, y vamos a ir prolongando la forma de la cabeza hasta la medida que hayamos tomado. Fíjense que aquí ya literalmente el personaje no solamente aparece, sino que tenemos la mayoría de los desarrollos bastante simétricos. Vamos a determinar hasta estos dos puntos, que es la línea central del círculo, el primer círculo que hicimos, no solamente la frente, sino esa cúpula que tiene él en su cabeza, en su casco, que es como un elemento violeta lleno de brillos y lleno de iluminaciones que iremos resaltando un poco más adelante. Con este mismo lápiz voy a empezar a determinar de una vez algunos de los elementos de iluminación, específicamente la sombra debajo del cuello. Acá hacemos nuevamente, como hicimos anteriormente, un poco las líneas del pecho y demás. La sombra que está bajo el cuello, la manzana de Adán, la información que necesitemos sobre iluminación aquí, de esta forma apenas colocada, porque este personaje además es blanco, totalmente blanco, así que no debemos saturarlo de demasiados detalles porque se dañaría un poco la estructura. Con este mismo lápiz, insisto, colocamos los volúmenes acá debajo de los audífonos, en las uniones o coyunturas. Básicamente aquí vamos a hacer una formita de sombra invertida de esta manera. Revisamos y vamos a empezar a trabajar un poco en las formas que vienen en la cúpula o el casco. Voy a dejar como una línea entre el contorno y el trabajo que voy a hacer. Esta línea la puedo mantener o no después, eso lo veremos a medida que vayan saliendo. Siempre muy simétrico. A partir de la línea de simetría voy a trabajar como una mitad iluminada. Aquí vamos a hacer como un gran brillito circular que es muy característico del personaje, y luego un par de formas en media luna de esta forma que me permitan establecer digamos como la estructura de la iluminación del personaje. Este personaje lo vamos a delinear después un poco con marcadores que nos van a ayudar a rescatar un poquito el brillo y sobre todo el contorno general del personaje. Solo nos resta hacer como las líneas o las separaciones que tienen las mejillas del personaje, que lo hacen ver como un androide, como un elemento cibernético, de esta forma. Y habremos terminado entonces nuestro trabajo con el lápiz azul. Y en este caso no voy a trabajar con lápiz negro, voy a saltar directamente a trabajar con una pluma muy suave, con un plumón muy suave delgado, para hacer como todo el desarrollo de adentro hacia afuera y enmarcar en tinta directamente los elementos más importantes de la expresión del personaje. Y posteriormente, con un marcador bastante más grueso, vamos a hacer la periferia del dibujo con el fin de rescatar la estructura. ¿Por qué no trabajamos con lápiz azul? Como les decía, el personaje es totalmente blanco, así que nos permitirá realizar directamente un proceso de entintado, manteniendo la estructura y el desarrollo. Y si hicimos el trabajo bien con nuestro ejercicio de lápices azules, pues no tendremos que determinar nada más o detallar nada más que, digamos, que los elementos fundamentales o las características y detalles que nos permitan ya definir totalmente el personaje. Delineamos acá la boca, los labios muy suavemente, sin enfatizar demasiado en los contornos. Vamos a dejar que el contorno exterior sea el más importante, y las líneas y sombreados los vamos a hacer con esta misma herramienta, con este mismo plumón, pero con la ayuda de los achurados, es decir, líneas y saturaciones que nos permiten o nos permitan mejor ir trabajando las sombras o la ilusión de volúmenes y de zonas oscuras, de masas de color diferentes al blanco o a las zonas grises. Vamos avanzando de adentro hacia afuera. Recuerden que también se pueden utilizar instrumentos. Si tuviésemos que trabajar líneas rectas o elementos que fueran demasiado perfectos o geométricos, no está mal utilizar plantillas, reglas, útiles, etcétera, lo que necesitemos para que el trazo quede bien. Recuerden que lo que estamos buscando es un ejercicio que nos transmita algo, que el mensaje se comunique, y no simplemente un ejercicio de destreza manual. Recordemos que el proceso plástico, el proceso de dibujo, lo disfruta el artista, y el resultado de ese proceso lo disfruta el lector o el espectador de nuestro trabajo. Vamos avanzando, simplemente colocando acá los detalles, achurados rápidamente. Los achurados los hacemos rápido para que no queden demasiado determinados. Fíjense que se ve incluso muy bien con esa construcción a partir de la superposición del negro sobre los trazos azules. Si nos damos cuenta, el lápiz rojo casi no se ve, no se percibe de ninguna manera, y esa es un poco la intención, de la utilización tenue de esos colores. Procuren que sus lápices rojos no sean de la supermarca, al contrario, procuren trabajar con lápices escolares o lápices de oficina, cuyo agarre es muy bajo y va a ser mucho más fácil de eliminar,
o de superponer otro tipo de colores. Si utilizamos un lápiz cremoso profesional, pues va a tener la misma densidad que los otros lápices y será un poco más difícil de controlar la intensidad. Vamos a ir avanzando acá con las líneas. Fíjense que es un proceso bastante sencillo, solamente reconstruir los procesos lineales que teníamos inicialmente y tendremos entonces la estructura determinada inicial. Ahora, con la ayuda de un marcador bastante más grueso, solamente voy a enfatizarme primero en las iluminaciones, en las sombras, porque si bien no quiero ocultar el lápiz azul, tampoco quiero que sea el protagonista de la composición, así que voy a dejar que las sombras sean totalmente negras y de esa manera entonces tendremos una incidencia de color correcta y un poco de mejor finalización o un terminado un poco más cercano a lo que estamos buscando. Vamos colocando las formitas, vamos colocando las zonas negras, podríamos complementar con un achurado adicional de plumón si lo quieren o unas líneas de enfoque un poco más potentes. Vamos a ir avanzando y colocando simplemente las manchas de color internas y posteriormente con este mismo marcador vamos a hacer un desarrollo de perfil, es decir, vamos a hacer una línea de contorno completa en torno al personaje. De esta manera vamos a ir simplemente colocando un límite exterior que va a separar al personaje de la hoja de papel y lo va a mandar hacia adelante y además le va a dar una gran solidez y una gran estabilidad al personaje. Este es uno de los grandes desarrollos y logros de Toriyama Akira en su ejercicio profesional. Dibujar estos personajes es un placer porque son una lección de dibujo completa en solo observarlos. Entonces vamos trabajando la línea y finalizamos acá esta unión y tendremos entonces el personaje determinado. Vamos a hacer también una separación acá en la cúpula y tenemos finalizado nuestro segundo ejercicio de aplicación. Por supuesto, no olviden que lo más importante es la práctica, la reiteración y el análisis para lograr realmente una memoria significativa y un aprendizaje. En los dibujos de Akira Toriyama, la simetría es una de las cosas más importantes que determinan sus construcciones y sus métodos a partir de un círculo y una guía, como vamos a hacer en este ejercicio dibujando a Gohan en su etapa juvenil, trabajando con otras estructuras diferentes. Voy a empezar a partir de las cejas esta vez y no a partir de los oídos. Vamos a dibujar un personaje en 3/4 bastante expresivo. Vamos a empezar a trabajar siempre pensando en la proyección y sobre todo en la emocionalidad de sus personajes. Vamos a construir unos ojos bastante abiertos, un poco lo que hablábamos en el primer ejercicio, que son como los dos ejes fundamentales o las dos formas fundamentales de construcción de los personajes. Estoy trabajando con un bolígrafo simplemente para poder tener como un poquito más de control sobre la línea y una definición completa. No voy a trabajar líneas estructurales, sino simplemente voy a pensar en simetría. Así como izquierda está presente, derecha será igual o al revés. Entonces vamos trabajando de esta forma. Voy a colocar acá el otro ojito, fíjense, guardando siempre las mismas distancias y las mismas proporciones. No necesariamente tenemos que trabajar siempre con una estructura preestablecida, sino que vamos trabajando como límites. Fíjense que la línea que colocamos de frontera inferior me permite ir desarrollando la forma, y si guardamos los pequeños elementos o los elementos que hemos estado conversando durante los diferentes ejercicios en la sesión de hoy, pues es muy fácil entender cómo la construcción se va presentando. Vamos a sacar acá la línea del cuello. Ya sabemos que esta línea me permite establecer hasta la mitad de los ojos, más o menos la altura de los oídos, porque estamos hablando de una posición de descanso. No está bravo nuestro personaje por primera vez en los dibujos que hemos hecho el día de hoy, así que vamos avanzando simplemente en los detalles constructivos. El bolígrafo, al igual que el lápiz, cambia dependiendo la presión y la intensidad. Fíjense que tengo una distancia bastante prolongada entre la punta del bolígrafo y mis dedos. Eso me permite hacer menos presión y lograr una línea más gris. Vamos a ir circulando la cabeza poco a poco. Recuerden que la frente de los personajes siempre es bastante larga. En este caso no vamos a hacer un mechón grande, sino un pequeño mechoncito. De esta forma, en el pelo del personaje, en el cabello del personaje, vamos a ir colocando acá los diferentes detallitos y ya está. Esta línea solamente quiero que hagamos un esbozo, un sketch, y nos falta la otra ceja. Vamos a colocar la otra ceja por acá, lo que se alcance a ver, y tendríamos entonces un desarrollo. La simetría significa que izquierda y derecha tienen unos patrones muy similares de construcción, de distancia, de tamaño y de expresión. De esta forma entonces vamos colocando achuraditos, vamos colocando líneas. Fíjense que casi todo el desarrollo del día de hoy se ha basado en construcción a nivel de contorno, que es otro de los conceptos importantísimos.
Como siempre vamos a terminar nuestra clase con una aplicación práctica. En este caso voy a realizar un dibujo de Goku en la primera temporada y vamos a trabajar con los elementos convencionales de construcción, solamente que sin utilizar ni el azul ni el rojo. Vamos a intentar trabajar a partir de las líneas de trabajo y las líneas constructivas desde nuestra cabecita, un poco lo que he intentado reiterar en las diferentes sesiones. Dibujen primero en su cabeza y posteriormente trasládenlo a la hoja de papel. Fíjense que yo voy moviendo la mano como si fuese a hacer el dibujo, como para medir un poco, y posteriormente, cuando ya estoy seguro a dónde va a ir la línea, realizo o dejo que el lápiz toque la hoja de papel. Vamos a ir colocando los elementos, vamos a ir trabajando los diferentes esquemas. Ahora voy a trabajar acá como mi punto de referencia, fíjense, y luego vamos a hacer el otro ojito. Ya tengo los oídos como referente, así que muevo la hoja de papel de acuerdo a lo que necesito. Acuérdense que la hoja de papel se mueve en función de la comodidad del dibujante. Tómense su tiempo, trabajen con tranquilidad. El gesto y el trazo son muy importantes. Trabajen con simetría, izquierda y derecha, más o menos mismos tamaños. Ya sabemos cómo ir tomando las diferentes referencias. Aquí voy a empezar a trabajar ahora el pelo del personaje. Vamos a ver si logro que en la hoja de papel me quepa, por ejemplo, el dibujo del báculo, que me gusta mucho en esta temporada específicamente. Tenemos entonces la parte interna del cabello. Ya sabemos cómo proyectar los laterales, entonces vamos a trabajar poco a poco las líneas, los mechones. Entonces ya sabemos cómo guardar las dos simetrías o las distancias entre los diferentes mechones. Fíjense que trazo seguro siempre. Cuando estoy seguro del trazo que voy a generar, pues simplemente lanzo la línea y vamos moviendo la hoja de papel para que me ayude a escuadrar o a trabajar en ángulo el personaje. Ya tenemos entonces la cabeza definida. Vamos a empezar a trabajar el kimono rápidamente. De aquí vamos a colocar los hombritos apenas visibles. No necesitamos grandes detalles, necesitamos elementos que sean representativos y que el espectador encuentre fácilmente y determine fácilmente. Aquí vamos a colocar los hombros. Acuérdense que los hombros salen del centro de nuestro círculo central y la mejilla. De esta forma podemos tener una diagonal siempre certera y nos va a quedar muy armónico. Vamos a ir colocando acá la forma del brazo, por ejemplo. Vamos a ir trazando la forma de la espalda, este mechoncito que me hizo falta por aquí. Vamos a pensar que el báculo llegue desde aquí hasta acá, el brazo del báculo, y vamos a trabajarlo como si fuera un rodillo de esos de la cocina con el que se hace pan. Fíjense, simplemente hacemos dos lineecitas y tenemos la forma perfecta. Vamos a ir colocando acá el nudito, por ejemplo, que lo sostiene. ¿Por qué comienzo desde el nudo? Porque de esa manera puedo jugar con las distancias y puedo pensar desde dónde hasta dónde lo voy a enviar, de esta manera, y luego simplemente lo proyecto hacia el hombro. Y cuando ya esté seguro de la forma, cuando ya esté seguro de que los detalles son los que quiero, entonces lo afianzo y hago un poquito más oscura la línea de contorno y le coloco los detalles. De esta manera, fíjense, es muy fácil, les va a dar seguridad y no siempre tenemos que trabajar con la estructura visible. Siempre, siempre, siempre trabajaremos con todas las estructuras, pero las podemos hacer en nuestra cabecita y las vamos proyectando. Voy a hacer aquí la sombra de la cabeza. Y eso lo voy a repetir muchas veces en todas las sesiones porque es lo que les va a dar seguridad. Hay que ir soltando poco a poco las estructuras a medida que nos vayamos sintiendo muy seguros con ellas y que seamos capaces realmente de ir armonizando y de ir proporcionando los personajes sin ser esclavos de tener que hacer 350 millones de líneas antes de lograr hacer la cabeza. Voy a hacer un sombreadito acá debajo de las cejas para enfatizar la expresión. Fíjense, esto es un truquito chévere que se utiliza y que funciona muy bien en casi todos los estilos del manga y nos va a dar una expresión bastante robusta, bastante interesante. Con ayuda de un rapidógrafo voy a hacer la línea negra, digamos la contextura del contorno del personaje de forma regular. ¿Qué significa eso? Que no voy a hacer variaciones de línea ni variaciones de grosor, sino voy a dejar un solo grosor para todo el personaje y para todos los detalles, y eventualmente uno u otro achurado por aquí y por allá en la medida en que vayan siendo necesarios. Este tipo de contornos va a facilitar la lectura del personaje, va a hacer que el dibujo se vea siempre muy limpio y los terminados mucho mejores. Hay que recordar que este es uno de los grandes aportes de Toriyama Sensei, teniendo en cuenta que en el momento en que empezó a dibujar, en el momento en que empezó a tener un gran éxito en la época de Dr. Slump, él no tenía equipo y no tenía tiempo para cumplir las fechas de entrega si hacía grandes elementos de volumen o grandes achurados o grandes fondos muy detallados. Así que el trabajo de contorno predominó durante muchísimo tiempo
en su estructura de dibujo. Posteriormente, a medida que fue tomando un poco más de recurso y un poco más de equipo, sus trabajos se volvieron extremadamente detallados. Pero una de las grandes cosas bellas que tiene el inicio del proceso de Dragon Ball, por ejemplo, es ese, que el dibujo de contorno es muy importante y el personaje se defiende por su forma y no por los efectos o los detalles externos, cosa que sí sucede, por ejemplo, en elementos o en series o sagas como Demon Slayer, como Boku no Hero Academy, cuyos entornos y cuyos desarrollos internos son extremadamente detallados. Es solo ver, por ejemplo, un tomo de Doctor Stone y nos damos cuenta que sus trabajos de fondo son enormes y que son desarrollados por equipos muy grandes. Vamos avanzando en los detalles. Voy a hacer acá el símbolo, el esquemita que viene en el kimono, en esta forma, y luego voy a empezar a trabajar los demás detalles, acá simplemente achuraditos, no buscando zonas negras ni masas de color. Vamos a ir avanzando ahora en el cordón, en la soga que hace la sujeción o que sostiene el báculo. De esta forma vamos avanzando poco a poco, busquen los volúmenes, hagan que el personaje se vea detallado con pocos elementos, que se sienta muy trabajado. Sin embargo, no hay necesidad de hacer grandes cantidades de elementos. Las cruces las estoy colocando para posteriormente, con un marcador de punta gruesa, poder hacer el cubrimiento de esas zonas bastante más rápido. Es como una indicación para que no se me olvide que en esos espacios voy a colocar una mancha negra bastante completa, y de esa forma pues voy a lograr los volúmenes mucho más fácilmente, se va a deteriorar menos mi rapidógrafo y pues voy a tener una herramienta idónea para eso. Con pequeñas líneas punteaditas voy a hacer acá en el mango del báculo los detalles de esta forma, y ahora simplemente voy a hacer los sombreados con el marcador o el plumón bastante más grueso, simplemente para tener esas zonas bien determinadas. De esta forma marcamos, eventualmente también en los ojos si quieren, pero solamente pocos espacios. Fíjense que no se trata de borrar lo que hicimos con el lápiz, sino de rescatar más bien los detalles, los volúmenes y las zonas a trabajar. Como siempre, la gran invitación es que practiquen mucho, que trabajen mucho, y nos vemos en la siguiente sesión.